Bienvenido a la sección de la entrevista. Hoy nos acompaña Dinora Cañengue, actriz, profesora y directora de teatro. Con ella vamos a estar conversando sobre su trayectoria y la formación de nuevos talentos. Bienvenida a la entrevista. Buenas. Cada 27 de marzo se celebra el Día Internacional del Teatro. Así es un reconocimiento a todos los trabajadores del teatro, ¿verdad? Que conforman todo el hecho teatral. Así es como esta celebración surgió también allá en la extinta Unión Soviética, es la primera vez que se celebró ahí el Día Internacional del Teatro, que poco a poco se fue extendiendo a todos los países. Aquí en El Salvador ya tenemos también varios años de estarlo celebrando y de hecho el 27 es el propio día, pero nosotros normalmente hacemos marzo teatral. Se le llama así porque hay diferentes actividades que se hacen para conmemorar esa fecha. Bueno, luego de mencionar esta fecha tan importante para el teatro, ¿cómo es que nace esta pasión en Dinora? Bueno, yo ya tengo más de 40 años de dedicarme profesionalmente a la escena, ¿verdad? O sea, yo estudié en la primera promoción del bachillerato en artes que se hizo acá con la primera reforma educativa, luego fui a hacer estudios superiores a España y luego regresé después de mis estudios a incorporarme como maestra y subdirectora del Departamento de Artes Escénicas del CENAR, ¿verdad? Ahí estuve por muchos años, luego pues estuve unos años fuera también del país nuevamente y a mi regreso pues ya me incorporé a trabajar directamente con uno de los grupos de teatro más emblemáticos del país, que es Sol del Río 32. Con ellos estuve trabajando también muchísimo, bueno, casi como por 18 años, pero también hago mis trabajos, o sea, digamos particularmente, ¿verdad? O sea, actualmente tengo un trabajo muy lindo porque es un trabajo muy importante para mí porque es una producción que la hago con mi hija. Es un montaje que es una obra que ella ha escrito y que actuamos las dos. Y nos dirige Charo Francés, que es una gran directora, ¿verdad? Española del grupo teatral Mala Hierba. Ahora se desempeña también como directora del Teatro de la UCA, ¿verdad? Así es, así ¿Cómo es. Que llega? Bueno, yo acá? en la UCA este año cumplo ya 25 años de estar laborando aquí en la UCA, de ser, digamos, profesora, porque imparto el taller, ¿verdad? Básico que se les da a los chicos y dirijo el elenco de teatro de la UCA también, con el cual ya tenemos, bueno, con esta obra que estoy montando en este momento, ya serían como 41, 42 montajes que hago con el elenco de teatro UCA. Sí, ya tenemos bastante campo recorrido. Sí, digamos que cada año pues yo imparto este taller durante los 2 ciclos, luego hasta el siguiente año ellos pueden integrarse, o sea, pasan a ser parte del elenco de teatro UCA, porque ahí ya con el elenco es con el que yo hago montajes. En el taller solo doy clases también. Okay. Bueno, usted nos mencionaba al principio de que ha sido una de las primeras promociones de aquel bachillerato en artes que existió, ¿verdad? Sí. Ahí por 1968 en adelante. Ajá, sin embargo, 29 años después se elimina este bachillerato. Sí. ¿Qué valoración hace de esta situación, de esta desaparición de este bachillerato en arte? Fue concretamente en el 69, estamos cumpliendo este año 50 años de que se fundó el Centro Nacional de Artes. Obviamente cuando se fundó era Instituto Nacional porque éramos parte del instituto, pero luego nos dividieron, ya fuimos propiamente Centro Nacional de Artes, ¿no? Lastimosamente creo que ahí por el 1995 fue cuando se hizo este cierre, ¿verdad? Que prácticamente, digamos que había quedado el bachillerato nada más como una academia, como talleres que se impartían, y ya en el 95 prácticamente fue casi un cierre, ¿verdad? O sea, porque a los profesores que estaban en ese momento se acogieron a un decreto, ¿verdad? Y por el cual pues luego ya la escuela desde entonces funcionaba como talleres libres. Actualmente creo que alrededor de 3 años o 4, han empezado de nuevo a intentar formar un técnico, ¿verdad? Que es un técnico de 2 años, pero hacen como un año extra también, ¿verdad?
y que digamos que están como intentando recuperar lo que fue el bachillerato en artes, ¿no? Que realmente desde mi punto de vista ha sido una gran pérdida, ¿verdad? También porque era un espacio realmente prácticamente el único donde podíamos formar a la gente joven en este campo, ¿verdad? Artístico. Por eso fue importante, digamos, que los grupos de los elencos universitarios cobraron mucha fuerza en este tiempo del periodo de la guerra para acá, porque en ese tiempo no había nada. Entonces, prácticamente actores y actrices jóvenes. Bueno, yo de hecho casi a mis 40 años estaba haciendo unos personajes de 15, ¿verdad? Porque no habían otras actrices preparadas en ese momento, ¿no? Entonces, o sea, obviamente con los elencos de los teatros universitarios se pudo suplir en parte, ¿verdad?, esta carestía que había de formación en las escuelas. De hecho, varios de mis estudiantes que han estado aquí en el elenco de Teatro UCA, ahora son profesionales, ¿verdad? Están ya trabajando. Evidentemente, yo soy muy clara, yo les he dicho, esta no es una escuela de teatro acá, ¿verdad? O sea, yo nada más los inicio, les doy las bases, los enamoro para que ellos luego se puedan seguir preparando fuera, ¿verdad? Y puedan terminar de formarse en talleres, ¿verdad?, en diferentes talleres, y si tienen oportunidad de salir a estudiar fuera, pues igual, ¿no? Pero de esa forma, pues ahora hay varios de mis exalumnos que están trabajando ya en teatro. Dinora, ante esta ausencia de un bachillerato especializado en artes, ¿ha sido suficiente los talleres que se han formado en universidades, como usted ya lo mencionaba, la Matías, o la UCA, la misma UCA, llena esta enseñanza a estos grupos de teatro, estos talleres? Evidentemente, pues no es lo mismo, ¿verdad? O sea, digamos, una escuela pues tiene pues un staff de maestros, ¿verdad? O sea, y toda la educación es un proceso, ¿verdad?, que es un poco diferente a los talleres, donde los talleres se imparte, digamos, un especialista que da una parte específica, ¿verdad?, de todo lo que es el arte escénico, ¿no? Normalmente, pues claro, ante la carestía de estas escuelas, pues estos talleres han ido cobrando fuerza, y hay varias instituciones también que han ido fomentando el traer gente que pueda ir preparando, ¿verdad?, a estos jóvenes. De hecho, también han existido algunas escuelas como semi-privadas, ¿verdad? O sea, o sea, son iniciativas que se han intentado formar, pues porque realmente no, hace falta mucho más, porque por ejemplo, para poder cubrir, o sea, que el teatro pueda llevarse también, no solamente concentrarse aquí en San Salvador, sino que lo bueno es pues extenderlo a todo el país, pues necesitaríamos también mucho más gentes formadas también, ¿verdad? Y no solamente tanto, digamos, docentes capacitados para poder impartirlo, ¿verdad? Y para ir entusiasmando también, porque la verdad es que lo más necesario sería que el teatro estuviera ya dentro del pensum de las escuelas, ¿verdad? Ok, Dinora. Con su experiencia, ¿qué piensa del teatro como una carrera profesional? Pues bueno, o sea, yo creo que yo soy la viva experiencia, pues, o sea, yo he hecho teatro, yo estudié teatro y he hecho teatro toda mi vida, ¿verdad? O sea, profesionalmente yo eso hago mucho hincapié con mis estudiantes, que es una profesión como otra cualquiera, o sea, donde yo le tengo que dedicar todo el tiempo y el esfuerzo y lo necesario para poder seguir desarrollándome, porque además en el arte siempre estamos aprendiendo, pues, o sea, yo, aunque ya tengo 40 años de estar en la escena, pero yo siempre estoy aprendiendo cosas nuevas, porque el arte es movimiento, es cambio, ¿ya? Y por lo tanto siempre hay cosas que aprender, ¿vea? Siempre hay cosas nuevas que uno va descubriendo, ¿verdad? Y uno va encontrando, ¿verdad? También. Entonces sí, como le digo, o sea, para mí, o sea, es una profesión que se debería de multiplicar, ¿verdad? O sea, porque de verdad, o sea, el arte nos ayuda no solamente en el sentido humano, en el sentido artístico, sino que también en el sentido humano, ¿verdad? O sea, la sensibilidad entra por ahí, por los poros, ¿verdad? También, y en el arte eso es precisamente lo que hace, sensibilizarnos. Hablando de un nivel de desarrollo del teatro en el país,
¿Cuál sería su valoración sobre esto? ¿En qué nivel de desarrollo se encuentra el teatro? A nivel de movimiento teatral creo que ha habido una repunta, digamos, de grupos, ¿verdad? O sea, porque aunque se han cerrado varios espacios, digamos, donde se podían presentar los grupos, sin embargo, ningún grupo se ha quedado, digamos, durmiendo en sus laureles, ¿verdad? O sea, siempre hemos seguido produciendo, ¿no? O sea, las iniciativas de los festivales que se formaron ahí por el del 93 al 2000 y algo, se fueron creando el Festival Sin Fronteras, Creatividad Sin Fronteras, ¿verdad? Que fue un festival que se fundó, digamos, o que lo fundamos, mejor dicho, porque en ese tiempo yo formaba parte de Sol del Río 32, ahí fue que se fundó ese festival y fue el festival que trajo al país los mejores grupos, tanto a nivel de Sudamérica, ¿verdad?, como de Centroamérica e incluso de Europa, ¿verdad?, porque también venían grupos de fuera. Y fue un gran aliciente, digamos, para la gente joven y para el público en general que pudo ver a estos grupos, y así fue como la gente joven también se fue entusiasmando por querer hacer teatro también, por ver teatro, ¿no? O sea, aquí el espacio de la UCA también fue una de las salas en las cuales se realizaban estos festivales. Después hubo un festival internacional de teatro para niños, ¿verdad? El FITI. Después hubo una caravana artística que también era importante porque esta caravana era para llevarla por todos los departamentos de San Salvador, o sea que los grupos teníamos que hacer una gira recorriendo, ¿verdad? Como mínimo casi la mitad de los departamentos un grupo, el otro la otra mitad, o sea, nos íbamos mezclando, ¿no? En estos años fue que se dieron todas estas iniciativas de teatro. Luego hubo una muestra nacional de teatro también, esa estaba más afincada aquí en San Salvador, ¿ya? Y varios eventos de los cuales hasta ahora, pues lastimosamente no queda ninguno, ¿verdad? O sea, de estos eventos, poco a poco, pues evidentemente eran iniciativas privadas, ¿verdad?, con algún apoyo gubernamental, ¿verdad?, con cierto apoyo, pero que poco a poco pues estos apoyos han ido desapareciendo, ¿ya? Pero como repito, lo bueno es de que los grupos seguimos produciendo, ¿verdad?, seguimos montando, seguimos haciendo. De hecho, si no es así, digamos, las temporadas permanentes no se pudieran dar. Ahí vemos al Teatro Poma que tiene temporadas de teatro permanentes, pero si no hubiera trabajo de los grupos, eso no se podría dar, ¿verdad? También las temporadas en el Teatro Nacional, que aunque no son temporadas permanentes, ¿no?, porque allí más bien hay que alquilar, los grupos tenemos que alquilar la sala ahí, ¿verdad? No son temporadas que ellos programen, ¿verdad? Pero aún así, digamos que hay esos espacios, o el Teatro El Muna, de aquí del museo, donde, o el de FEPADE, que también es privado, pero digamos que hay 3, 4 o 5 espacios donde podemos, digamos, intentar llegar los grupos. Lastimosamente, como digo, todos son espacios que tenemos que alquilarlos, ¿ya?, para poder presentarnos ahí. Dinora, con todo este contexto que nos ha dado del teatro, ¿cuáles son los desafíos entonces que presenta? Pues precisamente yo creo que el gran desafío es que realmente la educación, que el teatro forma parte de la educación, ¿verdad?, para que realmente empecemos a formar parte también de no solamente a los hacedores de teatro, sino a los consumidores de teatro también, ¿verdad?, porque el público, sin el público pues no se puede hacer teatro, ¿verdad? Entonces necesitamos de ambas cosas, de la gente que lo haga y la gente que lo consuma, ¿verdad? De la gente que haga teatro, que vaya al teatro también, ¿no? Porque eso también es importante para los grupos, que podamos tener, digamos, un producto artístico terminado, pero que lo tenemos que mostrar, ¿verdad? Lo tenemos que llevar a los diferentes espacios, ¿verdad?, que existen. Muchas veces pues o sea, no es que los grupos trabajemos solamente en salas cerradas, no, y digamos en teatros específicamente preparados, no, los grupos siempre adaptamos las obras para poderlas presentar en los diferentes espacios donde podamos llegar también a más público. Ok, Dinora, gracias por acompañarnos en la entrevista de esta semana. Bueno, gracias a usted también por invitarme. Ok, gracias, y los invitamos a que sigan con más del programa Miradas.